vamos a continuar con el contrapunto de tercera especie a tres voces. Entonces básicamente lo que vamos a ver es en realidad un repaso de las reglas que ya conocen a dos voces. Ya sabemos que a tres voces no se agregan ninguna regla nueva con respecto a lo que estudiamos a dos voces. Únicamente tenemos que tener mayor conciencia del potencial armónico, que la capacidad de producir acordes, que eso lo hablamos ya desde la primera especie. Y en este ejercicio que les voy a mostrar, en este ejemplo, únicamente vamos a discutir los puntos referentes a las reglas de este tipo de contrapunto de tercera especie, y los vamos a ir comentando. Entonces, aquí primero deben tener en cuenta que ahora la armonía tenemos que manejarla desde dos, digamos, como niveles. El primer nivel es el de las combinaciones de intervalos. Las combinaciones fueron las que ya estudiamos en el potencial armónico. Ustedes recordarán que vimos las combinaciones armónicas a tres voces en base a estas mezclas de intervalos. Por ejemplo, teníamos 8 más 3, 5 más 3, 6 más 3, 6 más 8, etc. Estas combinaciones son las que llamamos consonantes y van a producir un acorde o una tríada. Las cifras que no pertenecen o no forman parte de la tríada son las que denominamos disonancias y las usamos como notas de paso o bordadura dentro de la tercera especie. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a observar que siempre los tiempos fuertes, invariablemente, al igual que en la segunda especie, invariablemente siempre habrá una combinación armónica que debe ser comprobada en el potencial armónico. Por ejemplo, si tomamos este compás, aquí podemos ver 5 más 3 en el tiempo fuerte, aquí 3 más 8, aquí 5 más 3 y así sucesivamente. Los tiempos fuertes siempre nos van a revelar una combinación consonante que es acorde a las combinaciones ya vistas en el potencial armónico. Ahora, la segunda, tercera y cuarta negras, ya sabemos que esas negras tienen la capacidad de ser consonantes o bien pueden ser disonantes siempre y cuando estén justificadas. Aquí vamos a ver un recurso que vamos a poder usar a partir de tres voces, y es usar dos notas de paso consecutivas. En este caso debemos tener en cuenta que este recurso de las dos notas de paso consecutivas, como la que tiene en este compás o en este compás, no se refiere a dos disonancias consecutivas, sino se refiere a una disonancia y una nota que no es del acorde, porque el segundo nivel del potencial armónico es la conciencia de las tríadas o acordes que vamos utilizando. Entonces, el cifrado de números romanos que está en la parte inferior es la segunda parte de nuestro concepto armónico. Así, por ejemplo, si yo tomo la combinación 6 más 8, este 6 más 8, esta combinación consonante, en realidad lo que está produciendo es un acorde sobre el séptimo grado de Do mayor, en primera inversión en este caso. En este caso, 6 más 8 está produciendo al acorde de primer grado en Do mayor, pero en primera inversión. Entonces tenemos que ubicar, aparte de usar una combinación interválica correcta que esté dentro del potencial, además de eso vamos a ubicar el acorde que queremos usar. Por lo tanto, tienen que ver aquí que en este compás, en el segundo compás, por ejemplo, en el tiempo fuerte tengo 6 más 8, lo cual se refiere a un séptimo grado en primera inversión. En el segundo tiempo tengo a la nota La y me da una quinta combinada con una octava, 5 más 8. Aquí podemos ver que 5 más 8 está dentro del potencial armónico, lo podemos encontrar ahí. Sin embargo, a pesar de que el 5 está con el 8 en el potencial, tenemos que usarla como nota de paso. ¿Y por qué? Porque el acorde que estoy definiendo en el compás es un séptimo grado. El séptimo grado en Do es Si, Re, Fa. Por lo tanto, la nota La no pertenece a esa tríada y por eso tengo que usarla como nota de paso. Esto siempre lo van a ver que cuando vean en sucesión al intervalo de sexta y quinta, o al revés, de quinta y sexta. Cuando vean que el 6 y el 5 están inmediatamente sucesivos, lo más probable
es que uno de los dos intervalos tomará la función de nota de paso, es decir, no pertenecerá a la tríada que queremos usar en el compás. Aquí podemos ver el acorde de cuarto grado, fa la do, que es 5 más 3, pero podemos ver que en este caso, perdón, aquí hay un error. Aquí tenemos que ver que la nota de paso es la sexta. De hecho, perdón, me disculpo, aquí está equivocado el cifrado, perdón, debe ser segundo grado en primera inversión, aquí hay un error, debe ser segundo en primera inversión en este lugar. Entonces, aquí la nota do, por lo tanto, no pertenece al acorde, porque el acorde tendría que ser re menor. Sin embargo, parece ser que tenemos un error más grave en esta parte, sí, y aquí está el error. Perdón, este es el error. No debe ir en paréntesis el 5. El que debe ir en paréntesis es el 6. Si aquí hay un error, el paréntesis no es para el 5, sino para el 6. Entonces, en este caso, y la nota de paso es la nota re. Porque el acorde es fa la do. Aquí lo podemos ver, la y do son parte de la armonía. Pero la nota re no pertenece al acorde de fa mayor. Aunque es consonante el 6, debe ser visto como nota de paso. Además, esta sexta está combinada con esta quinta y ya sabemos que la combinación armónica de 6 más 5, armónicamente, esa combinación no entra dentro de las posibilidades armónicas, está fuera del potencial, por lo tanto aquí el re obligatorio debe ser nota de paso. Entonces el archivo se los voy a subir corregido en esta parte para que no haya confusión en este compás que es el 4. Más adelante también podemos comprobar, aquí sí podemos comprobar lo que estamos hablando, y aquí podemos ver que la combinación 3 más 3 se refiere al acorde de la menor, que es sexto en do mayor. La nota mi es del acorde. La nota fa, aunque 6 más 3 es un acorde, aquí podemos ver que sí se forma un acorde. Sin embargo, la estoy usando como nota de paso para aclarar que en realidad la armonía que se forma en este lugar, que es fa la do, ese acorde en realidad no lo estoy tomando como principal. El acorde principal es el acorde del tiempo fuerte, el la menor, y el fa, aunque está formando una consonancia, pero no pertenece a la tríada de la menor, y por esa razón lo estoy ahí utilizando como nota de paso. Entonces, es posible que cuando veamos una combinación consonante como en este caso, es posible que la nota, a pesar de eso, le demos la función de nota de paso con la finalidad de que el acorde que queremos en el compás quede más claro y quede bien establecido. En este caso, por ejemplo, en el caso del final, aquí sí tenemos dos armonías y aquí son necesarias estas dos armonías y se sienten con claridad. Podemos ver que en el tiempo fuerte 8 más 3 y 8 más 5 se refieren a un segundo grado en do mayor, y en el último tiempo la sexta, aunque se ve de paso, pero está formando un acorde importante para la cadencia, está formando al séptimo grado en primera inversión para resolver al primero. Entonces, este recurso de usar dos notas de paso consecutivas, como lo vimos aquí o lo vimos aquí, es un recurso que lo pueden utilizar. Y recuerden nada más que una de las dos va a ser consonante, como aquí en este ejemplo la primera es consonante 6 más 3, la segunda es disonante, y en este ejemplo la primera es consonante 5 más 8 y la segunda es disonante. Lo que vamos a evitar es poner dos notas de paso consecutivas donde las dos sean disonantes. Entonces este recurso nos sirve simplemente para que podamos, al usar esta consonancia como nota de paso, nos permite definir mejor el acorde que quiero dentro del compás. Eso, bueno, sería la única observación importante. Ahora aquí pueden ver que tienen estos corchetes en pequeñito. Son los corchetes que hemos usado ya en clases anteriores para identificar las quintas y octavas en los intervalos resultantes. Recuerden, aquí estoy usando este corchete que está en rojo para indicar las quintas entre el intervalo resultante, y estoy usando este corchete café hacia la derecha para indicar las octavas. Recuerden siempre que tenemos que
indicar el intervalo resultante. El intervalo resultante no está en las cifras de los números arábigos. Los números arábigos son los intervalos que se forman entre el soprano y el bajo, que es esta hilera, y este intervalo es el que se forma entre la voz de en medio y el bajo. Mientras que este signo que pusimos aquí, que son los corchetes que ya hemos usado con anterioridad, nada más que los puse aquí en pequeñito para que no se viera tan sucia la partitura, estos corchetes recuerden que están indicando el resultante. Por lo tanto, este 5 no se está poniendo en función del intervalo resultante. Este 5 es el intervalo de la soprano con el bajo. El corchete me está indicando el intervalo entre el alto y el soprano. Ese es el intervalo resultante, es decir, el intervalo que se forma en las dos voces superiores. De esta manera, al ver los corchetes, esto me permite controlar que no haya quintas y octavas paralelas en las voces superiores, mientras que los números arábigos me permiten controlar las octavas y quintas paralelas entre las voces en relación al bajo. Que esos son, bueno, los aspectos, digamos, tediosos de la escritura, evitar las quintas y octavas, tanto en resultantes como en el cifrado. También debemos recordar que entre las voces extremas, que entre el soprano y el bajo, en el tiempo fuerte, en el fuerte nada más, debemos evitar quintas y octavas directas. Por esa razón van a ver que los intervalos de octava, como en este ejemplo, está aquí entre los extremos de soprano y bajo, está abordada por movimiento contrario. Y así las van a ver siempre. Por ejemplo, aquí tenemos otra octava, pero está abordada por contrario. Siempre si hay una octava o quinta en el tiempo fuerte entre la tercera especie y el bajo, tendremos que usarlas por contrarios. Recuerden que entre soprano y bajo se aplican las mismas reglas que vimos a dos voces. Entre soprano y bajo no debe haber ni quintas ni octavas directas, y las quintas y octavas paralelas se prohíben entre cualquier par de voces. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la octava es contraria, no es paralela. Aquí la quinta es contraria, aquí también tengo una quinta contraria, y aquí tenemos una quinta por movimiento oblicuo porque esta nota se repitió, y aquí tengo una octava contraria. Entonces ahí podemos ver, simplemente al revisar las cifras en números arábigos, podemos comprobar de inmediato que no tengamos problemas de quintas y octavas paralelas. Ahora, recordemos las reglas que vimos a dos voces y que se aplican por igual a tres voces. En la tercera especie, recordemos que las quintas y octavas deben de estar separadas por cuatro negras. Entonces, si yo tengo una quinta, la debo separar de otra quinta por cuatro negras en medio, y lo mismo con las octavas. Ahora, esto se aplica solamente para la tercera especie. Las redondas, recuerden que ahí definitivamente no podemos tener quintas consecutivas de ninguna forma, o sea, es decir, dos quintas pegadas. En la tercera especie debemos vigilar que las quintas y octavas no estén consecutivas, que no estén inmediatas o pegadas, porque serían paralelas. Y se tienen que separar por por cuatro negras. Sin embargo, hay excepción. Hay excepciones para eso, y la primera excepción es que entre los tiempos débiles, recuerden, subrayamos eso, entre los tiempos débiles puede haber dos quintas sucesivas entre débiles si una de ellas o las dos son notas de paso. Entonces podemos ver que esta quinta que está aquí en el cifrado y esta quinta no cumple con la regla. Estas quintas no están cumpliendo con la regla porque están separadas por dos negras. Pero ¿qué estamos viendo? Que estas quintas están en los tiempos débiles y una de ellas es nota de paso. En este caso, la segunda quinta fue tratada como nota de paso porque además no es parte del acorde. Entonces ahí pueden ver que aunque es consonante esta quinta y está en el potencial armónico, sin embargo esta quinta debe ser tratada como nota de paso, ya sea porque no perteneció al acorde y también para salvar este problema de quintas separadas por menos de cuatro negras. Podemos ver después que estas quintas en estos lugares también están separadas por tres negras, es decir, no hay cuatro negras de separación. Sin embargo, ¿qué excepción se aplica aquí? Que esta quinta ya fue nota de paso. Pero si ninguna de ellas fuera nota de paso, en el contrapunto por especies las prohibiríamos. Podemos ver que estas dos quintas en este lugar no tienen ya ningún problema porque están separadas por cuatro negras, así que ahí ya no se aplica la excepción. Más adelante, podemos ver que ya no tenemos este problema de quintas en los cifrados arábigos, y las únicas que tuvimos que explicar o exceptuar fueron estas dos de aquí y esta con esta.
donde esta fue de paso, y eso es lo que nos permite salvar estas quintas separadas por menos de 4 negras. Esa sería la excepción. Ahora, con respecto a las octavas es más difícil dar una excepción. La octava es un intervalo más perfecto que la quinta y por lo tanto digamos que produce un mayor vacío armónico. La quinta digamos que en cierto sentido es como vacía y la octava es más bien como estática, por decirlo de una cierta forma. Así que en las octavas es más rigurosa la prohibición, debemos separarlas por 4 negras. Entonces podemos ver que las octavas van separadas. Aquí están separadas por 4 negras, aquí están separadas por 4 negras. ¿Sí? Ahora, sin embargo, hay una excepción en las octavas que también se aplica a las quintas y lo pueden ver aquí. Aquí pueden ver 2 octavas separadas por menos de 4 negras. Y esto también se puede aplicar a las quintas. Sin embargo, ¿por qué se permiten? Porque están por movimiento contrario. Pueden ver que la primera octava que está aquí está abierta y la segunda octava se cierra por movimiento contrario. El mi sube a sol y el mi que está aquí baja a este sol. Es decir, la segunda octava pueden ver claramente cómo se hizo por movimiento contrario. La segunda octava está más cerrada que la primera. Esto lo pueden analizar en el compás 5-6. La primera octava se cierra por contrario a la segunda octava y de esa forma se puede llegar a exceptuar el que tengamos 2 octavas o 2 quintas separadas por menos de 4 negras. De otra forma tendríamos que evitarlas, serían errores, tendríamos que borrar y buscar alguna otra alternativa. Eh, Ahora, nada más también recordemos que en cuanto a quintas y octavas directas, se van a permitir sin ningún problema entre la voz de en medio y la voz superior si una de las dos voces va por grado conjunto. Entonces, la prohibición de que las quintas y octavas sean tratadas por momentos contrarios rigurosos solo se aplica al soprano y al bajo. En el soprano y el bajo es donde tenemos que cuidar que las quintas y octavas sean tratadas por movimientos contrarios en soprano y bajo, pero si las quintas y octavas se producen entre la voz de en medio y una de los extremos, es suficiente con que una de las dos vaya por grado conjunto, de preferencia la voz superior para que la quinta u octava directa se cubra. Eso sería en cuanto a las quintas y octavas directas. Recuerden que las quintas y octavas directas no es lo mismo que las quintas y octavas paralelas. Las quintas y octavas paralelas es cuando aplicamos la regla de que hay que separarlas por 4 negras y con las excepciones que ya mencionamos hace un momento. Ahora, en cuanto a la figuración melódica, pueden ver que el ejercicio está desarrollado con notas de paso y hay una bordadura en medio. Básicamente es la figuración que usaremos en estos ejercicios. Podríamos usar la nota de cambio que estudiamos también a 2 voces, pero estos ejercicios recuerden que son muy sencillos, la armonía es muy simple. Y hay que ser muy claros en el sentido armónico. ¿Qué significa la claridad en el sentido armónico? Que definan bien el acorde que están usando en cada compás. Por eso puse aquí el cifrado. Y podemos establecer como norma para el contrapunto por especies que cada compás por lo regular va a usar solamente un acorde. Eso va a ser lo normal. Excepcionalmente veremos 2 acordes por compás, pero no más. Normalmente trataremos de que el contrapunto se mueva y se desarrolle dentro de un solo acorde por compás. Podemos repetir el mismo acorde de un compás a otro. Por ejemplo, podríamos usar un cuarto grado aquí y otra vez el cuarto grado aquí, pero hay que cambiar las disposiciones, tal vez las inversiones y las disposiciones del acorde. Eso es posible. La idea es que el ritmo armónico, es decir, los cambios de acorde, sean espaciados, porque eso es lo que nos va a dar la oportunidad de aplicar notas de paso y de desarrollar melódicamente a la tercera especie. Entonces, por eso, el ritmo armónico buscamos que sea que se conforme, que sea de un acorde por compás, para que nos dé espacio de desarrollar la tercera especie. Eso sería en cuanto al ritmo armónico. Y por último, recuerden siempre que en esta especie, en la tercera especie, el desarrollo melódico es un poquito más estricto, por decirlo así. El movimiento está más acelerado. Ya nos estamos moviendo en negras en compás de 2 medios. Es decir, es como si fueran corcheas en una especie de 2 cuartos. Esto va a influir en la melodía. Entonces la tercera especie es una especie que regularmente
digo, no es tan severo, pero sí regularmente, la melodía se busca que sea conducida más por grados conjuntos. Y aquí sí es más importante que los cambios de compás, como los están viendo aquí, se enlacen por grados conjuntos. El grado conjunto en el cambio de compás ayuda también a que el cambio de acorde se perciba con mayor claridad o digamos con mayor fluidez. Entonces el grado conjunto en el cambio de compás es un recurso que es usual en la tercera especie, y pueden ver que los saltos melódicos más bien los practicamos dentro del compás. Inclusive aquí podemos ver un salto de sexta menor, pero está dentro del compás. Recuerden siempre que los saltos los buscamos compensar, entonces este salto de sexta está bien compensado, este salto de tercera aquí tiene esta compensación, y recuerden que la compensación en los saltos sigue siendo la regla para el tratamiento melódico. Y ya para terminar, siempre tienen que comprobar que cuando una nota salta, como tomemos este ejemplo de mi a sol, hay un salto, o el salto de do a mi, cuando una nota salta, recuerden que el salto se tiene que hacer hacia una nota del acorde. Por eso es importante definir el acorde que quieren usar en ese compás. Por ejemplo, si yo quiero usar el acorde de do mayor en primera inversión, primero 6 en este compás, eso me da la posibilidad de saltar de mi a sol, porque son parte de la tríada de do, y además puedo comprobar que esta nota este, se combina como consonancia con la voz inferior. Aquí hay un error, ahorita les voy a corregir los errores, porque esta es una tercera, no es una quinta. De sol a mi, de aquí de mi a sol es una tercera, y por lo tanto este 3 con este 6 da una combinación consonante. Entonces siempre recuerden que los saltos melódicos se van a hacer entre notas del mismo acorde, lo cual nos va a dar combinaciones del potencial armónico. Por ejemplo, aquí el mi es la tercera de este primer grado de do mayor, forma una octava con el bajo, forma 8 más 3, y luego el mi saltado. Este do formó una sexta con el bajo y forma 6 más 3, es una combinación consonante. Entonces 8 más 3 y 6 más 3, ambos pertenecen a las combinaciones del potencial armónico, pero podemos ver que mi y do al mismo tiempo son notas de la tríada. Entonces digamos que la clave para que sepan cuándo una nota puede saltar está en que tengan claridad que sean notas del acorde. Esa sería la regla sencilla, y van a observar que entonces al saltar se forman consonancias que van entrando en el potencial armónico. De otra forma no puede haber saltos. Recuerden que si la nota no pertenece a la armonía o nos produce una combinación que no está en el potencial armónico, esa nota está obligada a tener un comportamiento melódico, como en el caso de este la, que forma una novena con el bajo. Por lo tanto, este la no pertenece a la tríada de sol mayor, que es la nota, es el acorde que yo quiero en este compás. Este la forma un 9 más 5. Obviamente esta nota está fuera del acorde y fuera también del potencial, por lo tanto, ahí estamos obligados a usarlos como nota de paso. Por supuesto que ya hemos hablado también de estas consonancias, que en este caso el fa forma una sexta con la y forma 6 más 3. Podemos decir que este fa es parte de las consonancias del potencial. Sin embargo, yo lo traté como nota de paso, lo usé por grados conjuntos, porque el acorde que estoy definiendo es un sexto grado, es la menor. Entonces es debido a eso. Entonces, nada más acuérdense que es necesario tener claro el acorde que van a usar dentro del compás, para que de esa manera el contrapunto también tenga como una, digamos, una dirección armónica bien definida. Y cuando veamos estas notas que a pesar de que sean consonantes, pero vemos que esa nota no está en la tríada, a pesar de que el fa es consonante 6 más 3, pero el fa no está en la tríada del acorde que estoy usando, entonces en esos casos, a pesar de eso, me conviene definirla como nota de paso para tener mayor claridad armónica. Esta sería la única observación que les haría ahí con respecto a esas consonancias, que hay que sin embargo usarlas como notas de paso. Está en función del acorde que han definido. Fuera de esto, todo esto son solamente comentarios, porque en realidad son reglas
que ya conocen en la segunda especie y que las conocen a dos voces. Únicamente hay que tener más cuidado y mayor claridad para no cometer las quintas y octavas paralelas, para conducir a la melodía de manera muy fluida, más por grados conjuntos y saltos compensados. Y bueno, y se pueden aplicar las excepciones que ya mencioné con respecto a las quintas y octavas separadas por menos de 4 negras. Esto sería básicamente todo lo más importante para tratar a esta especie. Es básicamente un repaso.